Bueno, a ver, quiero abrir el análisis a fondo de hoy con una advertencia muy directa. Ujú. Si a alguien le dicen que ya saben exactamente cuál es su problema después de una sola reunión, hay algo que no está funcionando bien. Desde luego que no. El diagnóstico social real no funciona así, no es magia. Y de hecho, entender por qué esto es así cambia radicalmente cómo deberíamos exigir que nos atiendan, Totalmente. especialmente en momentos de vulnerabilidad. Y fíjate, esto también vale para médicos, psicólogos, orientadores, coaches y en general cualquier profesional que trabaje con personas. Es que vivimos en una sociedad que busca certezas inmediatas. O sea, queremos una respuesta rápida, una etiqueta muy clara y un plan de acción para ayer. Sí, la cultura de la inmediatez pura y dura. Exacto. Y para entender verdaderamente cómo hemos llegado a este punto de saturación y de etiquetas rápidas, hoy nos sumergimos en una serie de textos que son fundamentales sobre el diagnóstico social. Qué buena falta hace, la verdad. Tenemos sobre la mesa desde las teorías más clásicas, las que fundaron la disciplina hace más de un siglo, hasta modelos súper contemporáneos de interseccionalidad. Y nuestra misión con esta inmersión de hoy es desentrañar precisamente por qué el sistema burocrático falla tantas veces al catalogar a la gente. Ya. Y sobre todo, cómo debería funcionar realmente ese proceso para no dejar a nadie atrás. Porque, a veces parece que un expediente administrativo pesa más que la persona que está sentada ahí enfrente. Qué gran verdad. Y a ver, para visualizar este conflicto entre lo que es estático y lo dinámico, yo propongo que pensemos en algo muy cotidiano. Venga, Pensemos en cualquier software, en esa aplicación favorita que usamos todos los días en el móvil. o en el ordenador, sí. Eso es. Pues ninguna aplicación llegó perfecta al mercado en su versión 1.0. Ninguna. Que va, todas tenían fallos. Exacto, tenían bugs. Tenía errores de código, faltaban funciones esenciales, a veces se cerraba de golpe, Madre mía, la de veces que perdíamos datos por eso. ya ves. ¿Y qué pasó? Pues que se actualizó. Claro. Y se sigue actualizando constantemente para adaptarse pues, a los nuevos sistemas o a lo que piden los usuarios. Bueno, pues un diagnóstico social funciona exactamente igual. O sea que la versión 1.0 del diagnóstico es el inicio, pero nunca el final. Nunca. Jamás debería ser el final. Fíjate que esa imagen me parece súper reveladora, porque quita muchísima presión y rompe un poco con esta idea de la infalibilidad del profesional, ¿no? Totalmente. Un bug en una aplicación de mensajería, bueno, pues hace que no se envíe una foto. Y ya está, te enfadas y punto. Si no pasa de ahí. Pero un bug en un diagnóstico inicial puede hacer que una familia pierda una ayuda vital o que alguien reciba una intervención equivocada. Que eso tiene consecuencias gravísimas. Gravísimas. Y repasando las fuentes históricas para el análisis de hoy, me topé con una cita que de verdad hiela la sangre por lo vigente que resulta. A ver, cuéntame. Es de Mary Richmond. Buf, la pionera absoluta. Sí, pionera del trabajo social. Y a principios del siglo XX, ella ya escribió con una claridad asombrosa lo siguiente. Dijo, ningún diagnóstico es definitivo. Es que el peso de esa frase radica mucho en quién la pronuncia y sobre todo cuándo. Claro, hace más de un siglo. Caridad informal. Ya, dar limosna y poco más. Exacto. Ella entendió, hace 100 años, que el ser humano es un objetivo móvil. O sea, las circunstancias cambian y el entorno muta constantemente. Pero, claro, aquí a mi lado más crítico, le surge una duda existencial. Dispara. Si sabemos esto desde hace tanto tiempo, si tenemos tan claro en la teoría que la situación de alguien es dinámica, ¿por qué la burocracia actual actúa como si los expedientes estuvieran grabados en piedra? Es una locura, sí. O sea, ¿por qué el sistema te pone un sello en una carpeta y parece que esa etiqueta te persigue ya para toda la vida? Pues mira, esa es la gran contradicción del sistema. Y la respuesta tiene muchísimo que ver con la fricción que hay entre el diseño de las instituciones y la vida real. Ujú. El diseño institucional moderno prioriza casi obsesivamente la eficiencia administrativa. Los números, claro. Eso es. Necesita tramitar cosas rápido, necesita clasificar a la gente en cajones cerrados para asignar presupuestos. Y los textos que analizamos diferencian muy bien entre una simple comprobación de requisitos y un diagnóstico de verdad. Claro, mirar si cobras menos de X dinero para darte una ayuda es una comprobación. Exacto. Un expediente cerrado con un apto o no apto es facilísimo de archivar. Ya. Pero un ser humano que está en evolución, que tiene miedos, contradicciones, un entorno inestable, pues eso administrativamente es muy incómodo.
Administrativamente incómodo, me lo apunto porque es tal cual. Pero, a ver, siendo realistas y poniéndonos un poco en los zapatos de los profesionales. Sí, pobrecitos también. Es que si un trabajador social o un médico tiene 40 personas que atender en una mañana y solo tiene 15 minutos por persona, Ya, es inviable. ¿cómo se supone que va a ser un análisis profundo y dinámico sin que colapse el sistema entero? Parece que les obligamos a usar estas etiquetas rápidas por pura supervivencia. Es que la presión asistencial es innegable. Es el gran elefante en la habitación. Claro, Sin embargo, los textos proponen que la única salida a este colapso es dejar de ver la recopilación de información como un trámite para rellenar un papel. ¿vale? Para que no sea una simple etiqueta rápida, el proceso metodológico real exige 3 acciones y ocurren a la vez. Ojo, a la vez. No son fases de primero una y luego la otra, no. Eso es, fundamental. No son escalones, son 3 acciones que están absolutamente entrelazadas y se retroalimentan. Vale, pues vamos a desgranar ese mecanismo. Porque si logramos entender cómo se cruzan, igual vemos dónde falla la consulta de 15 minutos. Venga. La primera dimensión es lo que llaman la acción descriptiva, Ujú. que es básicamente la recogida de datos. Sí, el objetivo aquí parece muy evidente, ¿no? Sistematizar la información, conseguir la materia prima. Los datos duros. Exacto. Pero aquí hay un principio que subraya el texto y que muchas veces se nos olvida. La propia persona tiene que ser la fuente principal de información. Ah, claro. No el historial que escribió alguien hace 5 años. Eso es, ni los prejuicios del que atiende. Es la persona que tiene sentada en la silla. Ujú. Hay que explorar dimensiones de su vida, cómo convive, qué red de apoyo tiene, cómo está su casa más allá de los metros cuadrados, O su salud mental. sí, o cómo llega a fin de mes, todo eso. Pero claro, si la burocracia se queda solo en rellenar un formulario con eso, caemos en una trampa terrible. Totalmente. Porque, a ver, tener datos no es entender el problema. A mí me gusta compararlo con cocinar. A ver, esa analogía. Los ingredientes no son la comida. Ah, qué bueno, claro. O sea, si alguien te pone en la mesa de la cocina 1 kilo de harina, un poco de agua, sal y levadura, eso no es un pan, No, desde luego que no. es un inventario. Pues si el profesional se limita a marcar casillas de ingresos o el estado civil, tiene un censo burocrático, no tiene un diagnóstico. Le falta el amasado. Le falta amasar, le falta el horno, le falta entender qué pasa cuando mezclas la harina con el agua. Me encanta la analogía de la cocina, de verdad, porque nos lleva directos a la segunda parte, a dónde aporta valor de verdad el profesional. Que sería la segunda acción, Exacto, la acción interpretativa. el amasado. Ujú. Aquí es donde esos datos crudos, los ingredientes sueltos, se analizan y cojan forma. Dejamos el inventario atrás y empezamos a ver qué ingredientes son factores de riesgo y cuáles son factores de protección. Vale, y quiero detenerme en esta acción interpretativa un momento. Sí, dime. Porque al leer las fuentes hay una regla de oro que me ha parecido revolucionaria, sobre todo en un sistema que siempre busca la culpa o el fallo. Ya sé por dónde vas. El texto dice que, ante la duda, el profesional siempre tiene que buscar primero las fortalezas de la persona antes que sus debilidades. Sí, Y esto rompe con la inercia médica tradicional de buscar dónde está el síntoma o el déficit, ¿verdad? totalmente. La literatura lo llama el enfoque basado en las fortalezas. Y, a ver, tiene una lógica aplastante. Claro, es que es sentido común. Pensemos en cómo cambiamos las personas, las fortalezas, los talentos que tienes ocultos o los amigos que te pueden ayudar. Son las únicas palancas reales que van a mover tu situación. Es que si el informe es solo una lista de tus miserias y tus problemas, Exacto, no te dan ninguna herramienta para salir de ahí. Nadie sale de un pozo apoyándose en el aire. Te apoyas en los salientes que están firmes. en lo que todavía funciona. Eso es. Y para encontrar esos salientes, sin dejarnos llevar por nuestros propios prejuicios, el análisis mete una herramienta clave, la interseccionalidad. Aquí es donde la teoría se vuelve superpotente, fíjate. Sí, sí, se vuelve fascinante. Porque no es lo mismo ver el dato suelto de que alguien está en desempleo que entender cómo los privilegios o la discriminación le atraviesan la vida. Claro. Las fuentes usan modelos de Catherine Morgan, la académica, y los aterrizan a lo cotidiano. Hablan del género, del origen étnico, pero también sacan conceptos como el hablismo, Buf, el hablismo es un tema clave. que es básicamente discriminar a alguien por su acento o por cómo habla. Es que ilustra a la perfección por qué la interpretación necesita tiempo. Claro, Imaginemos una oficina en una gran ciudad en España. vale. Llega alguien pidiendo una ayuda y tiene un acento rural muy cerrado.
o un acento andaluz muy informal y marcado. Sí, sí, lo veo. Pues inconscientemente, el sistema, que está diseñado con unos estándares urbanos muy pijos o muy concretos, puede interpretar esa forma de hablar como que la persona no tiene educación. ¡Qué locura! Y eso sesga todo el análisis. Claro. Sesga cómo ven sus capacidades laborales o si saben criar a sus hijos, solo por el acento. Es tremendo. Y lo mismo pasa con el tradicionalismo, Ujú. que asume que una familia tiene que ser biparental por defecto y penaliza a las familias diversas o a una madre soltera en la evaluación. Eso es. Si te saltas todo esto, si te saltas esta acción interpretativa, el diagnóstico es solo una lista de los prejuicios del trabajador de turno. Y obviar la interseccionalidad es vivir en las nubes. O sea, el mismo problema económico no le pega igual a un chaval joven español y sin hijos que a una mujer mayor inmigrante y que mantiene a toda su familia. Imposible, es otro mundo. Por eso el texto mete una metodología muy clara, que es el sistema PIE, persona en su entorno. Así las siglas en inglés. Eso es. Obliga a no mirar solo al individuo, sino a mirar sus roles sociales. Y aquí, fíjate, el tema de los roles me genera un poco de duda en la práctica. ¿Por qué? Porque, ¿cómo encaja esto en el mundo real sin que parezca un ejercicio de universidad? Entiendo que catalogan el rol de padre, el de trabajador, todo eso. Sí. Pero, ¿cómo hace el profesional para no perderse en esa red de roles? A ver, la utilidad de mirar los roles es encontrar el punto de fractura. Vale, me gusta eso. Nosotros interactuamos con el mundo a través de nuestros roles. Si alguien está fatal, casi siempre es porque uno de esos roles está bajo muchísima presión o están chocando entre sí. Ponme un ejemplo de eso. Pues imagina a alguien a quien le va genial en su rol de trabajador, Vale. pero de repente tiene que asumir el rol de cuidador principal porque su padre enferma. Aclaro el choque. El diagnóstico no busca hacerle un psicoanálisis completo de su infancia. Ujú. Busca entender esa colisión, el choque entre tener que trabajar 8 horas y cuidar de un dependiente. Identificar ese choque es lo que le da sentido a los datos descriptivos. Entendido, vale. O sea, tenemos dos ingredientes brutos que son los datos. Eso es. Hemos amasado con la interpretación, viendo las fortalezas, los roles, los sesgos, como el hablismo. Sí. Y todo esto nos lleva al horno. Hay que sacar un resultado. Y esa es la tercera acción, la acción sintética. La síntesis es el momento de cristalizarlo todo. Ujú. Pero ojo, que quede claro que sintetizar no es hacer un resumen en 4 líneas de lo que hemos hablado. Ni una lista con puntitos. Exacto. Es redactar un juicio profesional valorado, una conclusión que explique cómo funciona la situación. Y esto sirve como la base del plan de intervención. Pero cuidado aquí, y volvemos a la analogía de la aplicación móvil del principio. A ver. Esta base no puede ser una lápida. No, por favor. La síntesis no es un veredicto de un juez que ya no se puede cambiar jamás en la vida. En absoluto. Y aquí está, yo creo, la mayor urgencia práctica de todo este tema. Totalmente. La investigación dice que el simple hecho de investigar la situación, de hablar con la persona, ya genera cambios. Claro, al preguntar ya estás interviniendo. Exacto. Cuando empiezas a movilizar las fortalezas, la realidad cambia. Y si la realidad del martes es distinta a la del lunes, la síntesis se tiene que actualizar. Y me llamó muchísimo la atención que las fuentes hablan de usar la matriz DAFO para esto. Sí, lo de debilidades, amenazas... Fortalezas y oportunidades, sí. Que es una herramienta de empresas, de marketing puro. ¿Cómo se justifica meter eso en servicios sociales? Pues se justifica porque necesitas mapear algo que se mueve constantemente. Vale, En una empresa buscas vender más. sí. Pero aquí el profesional usa el DAFO para evaluar el panorama interno de la persona, sus debilidades y fortalezas, Ujú. frente al panorama externo, las amenazas del sistema, si le quitan la ayuda, o las oportunidades de su barrio. O sea, te permite actualizarlo rápido. Claro, como es una matriz que puedes revisar en cada cita, el diagnóstico deja de ser un papel muerto en un archivador y pasa a ser un mapa vivo. Un mapa de navegación, me encanta. Y, bueno, todo este enredo de acciones, datos, interpretaciones y actualizaciones nos lleva a la metáfora central del episodio de hoy. La metáfora visual, sí. Está inspirada en Fern Lowry, que es una teórica, y para mí es el núcleo de todo esto. Ella plantea que el diagnóstico es como una cuerda. Una cuerda. Ujú. Una cuerda que vas trenzando tú mismo conforme avanzas. Cada hebra de información nueva, cada fortaleza que descubres, es un hilo que añades
y que hace la cuerda más fuerte. Es una imagen perfecta porque además te hace ver lo frágil que es el proceso. Claro, si te faltan hilos. Si el que te atiende solo se fija en cuánto dinero tienes en el banco, porque es lo más fácil de apuntar, y pasa olímpicamente de tu red de apoyo o de tus sesgos, esa cuerda nace sin hebras fundamentales. Nace medio rota, se rompe. La cuerda se rompe y te caes. Exactamente. Pues vamos a aterrizar toda esta teoría tan profunda a la realidad de la sala de espera del Centro de Salud o de Asuntos Sociales. Vamos allá. Si juntamos a Mary Richmond, a Catherine Morgan y la cuerda de Laurie, nos queda una pregunta clarísima. ¿Qué significa todo esto, de forma práctica, para alguien que hoy, ahora mismo, está buscando apoyo y se sienta frente a un terapeuta o un orientador? Pues mira, significa recuperar el poder sobre tu propia vida. Qué importante es eso. Significa que quien busca apoyo tiene derecho a que le pregunten las cosas más de una vez. Ujú. Implica que nadie debería sentir la obligación de escupir todos sus traumas y sus fracasos con precisión quirúrgica en los primeros 40 minutos de conocer a un extraño. ¿Que es antinatural pedir eso? Lo es. Y significa exigir que tu caso se revise de vez en cuando, que el plan cambie si tu salud cambia o si encuentras trabajo. Claro. En resumen, te da el poder para rechazar de lleno una etiqueta que alguien te puso hace 3 años y que ya no tiene nada que ver contigo. Porque, fíjate, aceptar un diagnóstico petrificado es, en el fondo, renunciar a lo que nos hace humanos. ¿Totalmente? Es negar que podemos crecer, que podemos superar cosas o que el entorno malo ya desapareció. Aceptar la versión 1.0 para siempre es rendirse. Y por el otro lado sirve para exigirles más a los profesionales, ¿eh? Ah, sí, totalmente. Porque comprobar el padrón municipal o mirar la nómina es un trámite. Eso lo puede hacer un programa informático mañana mismo. ¿Una máquina? Sí, sí. Pero el acompañamiento humano requiere amasar los ingredientes, requiere pensar y salir de la rutina automática. Por eso, un diagnóstico no es un punto de llegada. Es una cuerda que vas trenzando mientras avanzas. Y el profesional que te dice que ya lo sabe todo después de una hora contigo, todavía no ha empezado a trenzar. Qué buena forma de resumirlo. Y llegado a este punto, lanzamos una pregunta personal a quienes nos escuchan. Venga. ¿Os han dado alguna vez una etiqueta rápida que nos representaba? Ya sea en el médico, en el sistema, en el instituto. Sí, la típica etiqueta de cajón desastre. Eso es. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó cuando el sistema intentó meteros en una caja que no era la vuestra? Contadnos, porque esas historias importan muchísimo. Importan y son el termómetro real de lo que falla en la calle. Y oye, si alguien que nos escucha trabaja en salud, en educación o simplemente acompaña a gente en momentos difíciles, Por favor, compartid este episodio. sí, que lo debatan en la oficina. Que genere incomodidad donde tiene que generarla. ¿Qué falta hace? Totalmente. Hoy hemos desmontado la ilusión del diagnóstico perfecto. No, hemos visto que los datos sin amasar son ruido. Ujú. Pero, ojo, que este análisis deja una puerta abierta que da todavía más miedo. Fíjate. Uy, a ver. Y si te dijéramos que el mayor error del diagnóstico no está en lo que se le pregunta a la persona, sino en quién tiene el poder de decidir qué se pregunta y qué se ignora. Puf, ese es un temazo enorme. Pues eso es lo siguiente que vamos a explorar. Así que, nos vemos en el próximo.